secretario. Presentación del orador de orden. Iván Guillermo Rincón Urdaneta nació en la población de La Cañada de Urdaneta, surgió de los pasillos de la Universidad del Zulia con el título de abogado. Posteriormente obtuvo el doctorado en Derecho. Cabe destacar que su tesis, El proceso penal venezolano y los derechos humanos, fue aprobada con mención sobresaliente y orden de publicación. En su larga trayectoria en el Poder Judicial, ejerció todos sus niveles, comenzando en la década de 1980 cuando fue juez en el Juzgado Tercero de Cabimas. Posteriormente fue también juez de instrucción, juez de primera instancia, juez superior, coordinador en materia penal ante los jueces superiores, así hasta llegar a juez rector en el Estado Zulia desde mayo de 1998. Fue magistrado de la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, sala en la que también ejerció de presidente. En esa instancia judicial ascendió también distinguidas posiciones, fue segundo vicepresidente de la Corte, presidente de la Sala Constitucional y con la Constitución Bolivariana de Venezuela en 1999, al instaurarse el Tribunal Supremo de Justicia, ejerció de magistrado. Presidente de la Comisión Judicial y de la Sala Constitucional y finalmente presidente del Tribunal Supremo de Justicia, electo consecutivamente por 4 periodos. También ejerció la docencia universitaria en la Universidad del Zulia y en la Universidad Católica Andrés Bello, escuela en donde dictó cátedras como Derecho Internacional Privado, Derecho Penal y Clínica sobre Derecho Penal, entre otras. Tiene en su haber numerosas publicaciones editadas principalmente por la Universidad del Zulia y el Tribunal Supremo de Justicia, así como artículos y trabajos publicados en revistas nacionales. En el año 2005 fue nombrado embajador de Venezuela ante la Santa Sede y desde 2010 es embajador de Venezuela en Colombia, cargo en el cual le ha tocado vivir situaciones difíciles, pero que sin duda ha sabido salir adelante y poner muy en alto el gentilicio zuliano. Por eso es nuestro orador de orden el día de hoy, cuando homenajeamos al mayor de nuestros héroes, el general en jefe Rafael Urdaneta, aquel a quien nuestro libertador Simón Bolívar calificó como el más brillante y leal soldado que ha servido a la patria. Siguiente punto, ciudadano secretario. Discurso de orden a cargo del excelentísimo doctor Iván Rincón Urdaneta, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Colombia. Tiene la palabra el doctor Iván Rincón Urdaneta, nuestro orador de orden en esta sesión solemne. Ciudadano profesor Aristóbulo Istúriz Almeida, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador bolivariano del Estado Zulia. Ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadana profesora Magdelis Balbuena Muñoz, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia y demás legisladores y legisladoras. Ciudadanas ministras, ciudadanos ministros del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo Nacional, ciudadanos y ciudadanas representantes de los poderes públicos del Estado Zulia, ciudadanos alcaldes de los municipios del Estado Zulia que nos acompañan, ciudadana profesora Margarita Padrón de Arias, primera combatiente del Estado Zulia, ciudadanos mayores generales, almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano mayor general Tito Urbano Melián, comandante de la región estratégica Defensa Integral de Occidente y demás comandantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acantonados en el Estado Zulia, ciudadanos oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, alistada, milicia y personal civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadanos rectores y demás autoridades universitarias, honorables cónsules, miembros del cuerpo consular acreditado en Maracaibo, ciudadano sociólogo Giovanni Villalobos, secretario general de Gobierno, secretarias, secretarios, presidentes, presidentas, directores y directoras
y demás funcionarios de la Gobernación del Estado Zulia, ciudadanos condecorados, representantes de las instituciones quienes hoy recibieron la Orden General en Jefe Rafael Urdaneta, ciudadanos y ciudadanas representantes de los diferentes ministerios del Poder Popular presentes en esta sesión, ciudadanos y ciudadanas representantes de los organismos nacionales, estadales presentes, ciudadanos representantes del Poder Ciudadano, Poder Judicial y Poder Electoral, ciudadano pueblo soberano bolivariano que nos acompaña en esta sesión solemne, medios de comunicación social, invitados especiales, señoras y señores. Quiero comenzar agradeciendo la distinción que me hacen, con esta distinción con la que asumo y reafirmo mi compromiso con la revolución bolivariana, con el gobierno nacional y con la paz de Venezuela. Para todos los venezolanos, el proceso de independencia comprende nuestra época más gloriosa, por ser el tiempo de grandes hombres cuyos elevados ideales y probado valor hicieron posible la consecución de fastuosas causas que alimentan nuestro orgullo y sentir patrio, de múltiples batallas y actos heroicos librados por un pueblo de excepcionales próceres que lucharon a muerte en una larga y cruenta guerra, se forjó nuestra libertad. Uno de esos grandes hombres es sin duda alguna el general Rafael Urdaneta, a quien hoy rendimos tan merecido homenaje y del cual me siento tan orgulloso de poder describir su vida, legado, pensamiento, obra ante tan digna audiencia. En opinión del historiador Carlos Arbeláez Urdaneta, hablar del general Urdaneta es referirse, cito, a uno de los jefes más preclaros del Ejército Libertador, del guerrero que acompañó a Bolívar desde el primer día, que comprendió siempre y admiró su genio, que fue fiel al hombre, a su amistad, que no economizó sangre ni tranquilidad en el servicio de la República, que no vaciló ante dificultades, sacrificios ni responsabilidades, cuyos arreos fueron las armas y descanso, el pelear hasta dormir el último sueño en el Panteón de Caracas al lado de Bolívar, Miranda y Sucre. En su vida el general en jefe Rafael Urdaneta fue ciudadano probo, militar distinguido, magistrado insigne, además de parlamentario de destacada figuración en las oportunidades que le tocó asistir a los congresos de Colombia y de Venezuela. Gobernador, comandante general, ministro de la guerra y presidente de la Gran Colombia. En este sentido, Rufino Blanco Fombona, en su magnífico estudio de la obra y vida de Urdaneta, señala, cito, en días de guerra contribuyó a crear la República con la espada. En días de paz le sirvió como legislador y como magistrado, y hasta llegó a merecer el honor de sentarse en aquella curul de presidente de la que Bolívar, restituido por su propia voluntad a la categoría de simple ciudadano, acababa de retirarse. Un día como hoy, 24 de octubre de 1788, nace, según algunos historiadores, en la población de La Cañada, municipio La Cañada de Urdaneta, según otros muy respetados, en la ciudad de Maracaibo, el general en jefe Rafael Urdaneta Farías. Lo importante, nació un gran venezolano en tierra zuliano, el más leal al bolivarianismo. Hijo de Miguel Jerónimo Urdaneta y María Alejandrina Farías, fue uno de los niños como cualquier familia normal, jugar, estudiar. Hizo sus estudios de primaria en Maracaibo, posteriormente pasó a Caracas donde cursó latinidad y vuelto a Maracaibo en 1799 estudió filosofía en el convento de los franciscanos con el fin de ampliar su formación intelectual. Fue enviado a Bogotá en 1804 donde su tío Martín Urdaneta, quien desempeñaba las funciones de contador mayor del Tribunal de Cuentas del Virreinato de la Nueva Granada. El joven obtuvo allí el cargo de oficial tercero del tribunal y como esa dependencia estaba encargada de los pagos de las tropas del virreinato, pudo adquirir valiosos conocimientos en el ramo administrativo del personal militar. Desde muy joven demostró sus virtudes en su cargo administrativo, recibió las felicitaciones de la Junta Real de Hacienda por su honradez, actividad y exactitud en las labores, tal y como lo señala Carlos Arbeláez Urdaneta en su biografía.
en todos esos conceptos emanados de la personalidad más conspicuas de la época, se hacía del señor Rafael Urdaneta y del trabajo que él venía desempeñando el más férvido elogio, exaltándose su inteligencia, reconociéndose su excepcional consagración al trabajo, alabándose su aplicación a él, al mismo tiempo que se hacía constar su excepcional regularidad y permanencia. Es importante señalar que para el 19 de abril de 1810 el pueblo de Caracas se lanzó a la calle y depuso a la máxima autoridad española en Venezuela, el capitán José Vicente Emparan. En ese momento fue el primer acto importante con el cual comenzaría nuestro gran proceso independentista. Mientras eso ocurría en Venezuela, algo semejante pasó en Bogotá. El 20 de julio de 1810, los patriotas de Santa Fe de Bogotá desconocen la autoridad del virreinato, dando el paso inicial en el camino a la independencia de nuestra Granada. Entre los que allí estaba el brillante general Rafael Urdaneta gritando «Viva la libertad», pidiendo libertad, que ofrecía sus servicios además al nuevo gobierno del batallón Patriotas de Cundinamarca, donde era recibido con el grado de teniente, lo que indica o que él había estado anteriormente en el ejército o que había cursado en Santa Fe estudios militares. Así pues es como comienza su brillante carrera militar. Es importante destacar que en ese batallón también se iniciaron militarmente notables protagonistas de la Guerra de Independencia, como Atanasio Girardot, Antonio Ricaurte, entre otros. Su actitud ante la causa de independencia explica la determinación de Simón Bolívar al encargarlo de misiones muy difíciles en las horas críticas de la independencia y al afirmar el Libertador un día que Urdaneta era el eje sobre el cual rodaba la maquinaria de Colombia. El brillante, como lo llamó el padre de la patria, se identificó siempre con el pensamiento y acción del Libertador, y por eso que la biografía de Urdaneta ocupa en ella mucho espacio la figura de Simón Bolívar. Pensamiento político-militar. En cuanto a la vida militar, diferentes historiadores señalan que la actuación guerrera puede resumirse en 11 años continuos de campañas militares, en las cuales libró 20 batallas campales, sostuvo 9 sitios, 2 asaltos a fortalezas y actuó en más de 100 encuentros, entre los que destacan San Gil, Charalá, Ventaquemada, Niquitao, Taguanes, Bárbula, Las Trincheras, Barquisimeto, Araure, la Primera Carabobo, Camearuco, El Yagual, Achaguas, Maturín, El Morro de Barcelona, y decenas más de acciones bélicas le vieron impasible frente al enemigo, con aquel coraje sereno de inquebrantable que fue una de las características más admirables. Rufino Blanco Fombona, al referirse a los años de guerra combatidos por el general Urdaneta, afirma: solo militó en Venezuela y la Nueva Granada, y sin embargo no tiene un día de descanso durante 13 años, y su hoja de servicios durante esos 13 años carece de fechas en blanco. La campaña admirable, por ejemplo, se conoce como la acción militar que arrancó Bolívar desde San José de Cúcuta el 14 de mayo de 1813, con el objeto de liberar a Venezuela del poder español después de la pérdida de la Primera República. Bolívar tenía fuerza de 800 hombres, organizados en 2 divisiones, la vanguardia al mando del teniente coronel Atanasio Girardot, con el apoyo del mayor Luciano de Luyar como segundo comandante, mientras que en la retaguardia estaba el coronel José Félix Rivas como comandante, José Tejada, jefe de artillería, y Rafael Urdaneta, mayor general. Participó en varias acciones durante la campaña admirable liderada por el Libertador, destacándose bajo las órdenes del coronel José Félix Rivas el 2 de julio de 1813 en la batalla de Niquitao, y siendo decisivo en el triunfo de la batalla de Taguanes contra las fuerzas realistas del coronel Julián Izquierdo. Además, diría el Libertador Simón Bolívar del general Urdaneta que era el más constante y sereno oficial del ejército. Luego, cuando ya fue conquistada la independencia y se producen los sucesos de la Cociata, el general Zuliano, en su famosa carta al general Páez en junio de 1826, deja clara su admiración hacia el Libertador
e incluso increpa Páez refiriendo: es necesario advertir que el general Bolívar actualmente no pertenece solo a Colombia. Él es un ente que pertenece a todo el mundo. Su nombre es ya propiedad de la historia y es del porvenir de los héroes. Refuerza esa admiración cuando en esa misma carta le pregunta: ¿cómo quiere usted que el Bolívar de un mundo entero pertenezca solo a Caracas? Agregando además que Bolívar es el primer héroe del mundo antiguo y moderno. Luego de estas batallas realizadas junto al Libertador en 1813, Urdaneta es ascendido a general de brigada. El Libertador lo coloca al mando del ejército de Occidente. De allí son muchas las batallas que le tocó a Bolívar junto a Urdaneta enfrentar, algunas con reveses, pero muchas victorias también, como la obtenida por estos cuando derrotaron en Araure al ejército realista comandado por Yáñez y Ceballos. Y así muchos, siempre estuvo presente en múltiples tácticas y estratégicas puestas en práctica por el general Urdaneta. Muchos años de lucha consecutiva junto a sus ejércitos llenos de tropas, soldados y pueblo en armas. Eso es así, siempre muy subordinado a las órdenes de Bolívar. Un ejemplo de eso fue cuando en Valencia el coronel Ceballos envió un emisario a Urdaneta con la proposición de que se rindiera. Ante esto el general Urdaneta respondió: dígale a su coronel que el general Urdaneta no se rinde nunca, y mucho menos si el Libertador de Venezuela le ha prohibido que lo haga. Igualmente, y como lo refiere su hoja de servicios que se conserva en Caracas, en 43 días que el general Urdaneta ejercitó el mando en el ejército de Occidente después de la batalla de Araure, se dieron por las tropas de su mando 27 acciones entre generales y parciales, donde se vio muchas veces precisado de combatir con su pequeña escolta. Después de la caída de la Primera República, Bolívar, al escapar de las prisiones y matanzas ordenadas por Domingo de Monteverde, viaja a Curazao, trasladándose de inmediato a la Nueva Granada, final de la Nueva Granada, al año 1812. En Cartagena ofreció sus servicios al gobierno de la Unión al tiempo que publicaba su famoso manifiesto. Uno de los más nobles testimonios del pensamiento americano. Aceptado su ofrecimiento, revestido de mando, realizó con escasas tropas la exitosa campaña del Alto Magdalena, derrotando las fuerzas realistas. Después se encaminó a Tunja para dirigirse luego a la provincia de Pamplona en busca de la frontera venezolana. El 28 de enero de 1813 solicita permiso al gobierno para trasladarse a combatir a los tiranos de Venezuela. El presidente José Manuel María Torrices autoriza la continuación de la marcha más allá de la frontera neogranadina. Es el inicio de la campaña admirable que culminará con el triunfo de la Segunda República. Pero ese comienzo va a estar lleno de dificultades por la oposición de los jefes neogranadinos Manuel Castillo y Francisco de Paula Santander. Entre esos oficiales del ejército de la Nueva Granada que han llegado a Cúcuta figura el coronel Rafael Urdaneta. En esos críticos momentos cuando Bolívar se veía perdido por la actitud de Castillo y Santander, Urdaneta le escribe una de sus más gloriosas frases: si con 2 hombres basta para emancipar la patria, pronto estoy a acompañar a usted. Y renuncia a sus cargos militares en los mandos de la Unión Neogranadina para entrar a figurar en la historia de la emancipación. Desde sus inicios en la guerra, Urdaneta destaca por su valor, pericia, serenidad, organización, por lo que asciende rápidamente de grado y terminada la campaña admirable, ostenta el grado de mayor general. Afirma Urdaneta en sus memorias que ocupada Barinas y Guanare se abrió un vasto campo de esperanzas y recursos para el ejército libertador. De Guanare hasta Caracas comandó la vanguardia del ejército, logrando un triunfo decisivo en el combate de los Taguanes, que merece de parte del Libertador por su informe al Congreso de la Unión mención especial al decir Bolívar que Urdaneta había hecho, cito, digno de recomendación y acreedor de todas las consideraciones del gobierno por el valor e inteligencia con que se distinguió en la acción. La acción de los Taguanes abre definitivamente el camino del ejército libertador hacia Caracas y Monteverde tiene que ir a refugiarse a Puerto Cabello
mientras Bolívar con Urdaneta y el resto de las fuerzas entra a Caracas el 6 de agosto de 1813. Asimismo, es importante señalar como fecha grande el 30 de septiembre de 1813, que tuvo lugar las célebres campañas de Bárbula y Las Trincheras, en la que, como dijera el coronel Rivas, la tropa oficialidad se ha cubierto de gloria, llenando cada uno su deber, dando ejemplo a los americanos de firmeza y de valor. Todos se disputan el triunfo, pero muy particularmente se distinguió el mayor general Rafael Urdaneta, que mandaba el centro con serenidad en medio del fuego. Es de digna recomendación. De igual manera debemos destacar cómo Bolívar reconoce la gallardía de Urdaneta cuando el 27 de octubre de 1814 en Ocaña le escribe: con más grande satisfacción he sabido que usted ha salvado el ejército de Caracas, con lo cual usted ha salvado las esperanzas de la República. Yo le doy a usted las gracias en nombre de Venezuela, que si vuelve a ser liberada deberá a usted ese beneficio. Posteriormente, destruida la Segunda República, el Libertador dirige sus pasos a la Nueva Granada y en la población de Tunja se reúne con Urdaneta, quien lo acompaña en los primeros días de enero de 1815 a la toma de Bogotá y al sometimiento del dictador Manuel Bernardo Álvarez, que fomentaba la guerra civil. Pero de nuevo, al igual que en 1813, Castillo se opone a todos los planes y Bolívar tiene que marcharse a las Antillas. Urdaneta se separa del Libertador y se dirige a los llanos del Casanare y Apure para incorporarse en septiembre de 1816 al ejército de Páez. Toma parte en los combates de Yaguara, Chaguas y Barinas. En 1817, al regresar Bolívar a Venezuela en su segunda expedición de los Cayos, Urdaneta abandona el ejército llanero para sumarse a la nueva campaña del Libertador y está presente en el sitio de Cumaray, en el asedio a Guayana y Angostura. En 1818 participa en la campaña del Centro, cuyos resultados finales fueron adversos a las armas republicanas. Y en 1819 asiste al Congreso Constituyente de Angostura como representante de la provincia de Barinas. El Libertador, poco antes de iniciar su campaña de la Nueva Granada, designa a Urdaneta jefe del Estado Mayor del Ejército de Apure. Graves acontecimientos obligan a Urdaneta a trasladarse a Oriente, en donde consigue reunir las tropas de Mariño y Bermúdez, y en Margarita recibe, organiza y distribuye los contingentes europeos, especialmente la Legión Británica y la columna alemana. En 1820 Urdaneta es trasladado al occidente, a la zona fronteriza entre Venezuela y Cundinamarca, antigua Nueva Granada. Desde allí maneja los hilos de levantamiento que estalla el 28 de enero de 1821 y determina la adhesión de la provincia de Maracaibo a la causa de la independencia, y como acción complementaria inicia una campaña sobre el resultado es la incorporación de la provincia a la causa de la emancipación. Planteada simultáneamente la necesidad de organizar la nueva República de Colombia y la urgencia de preparar los contingentes y los comandos para la campaña del sur, Bolívar decide que Rafael Urdaneta, ascendido a general en jefe el 17 de julio de 1821, permanezca en Colombia debido a las dotes de organizador y administrador, su prestigio militar, su probada lealtad al héroe de Máximo, y en septiembre de 1821 es nombrado jefe del Departamento Militar del Zulia, que integraban las provincias de Maracaibo, Trujillo, Mérida y Coro. Sirve en el empleo hasta 1814. Constantemente ha estado en campaña y en todas esas ocasiones ha manifestado su absoluta consagración a la República y a las virtudes militares que le han merecido siempre la estimación pública y confianza del gobierno. En 1822 pasó con igual cargo al departamento de Cundinamarca, es decir, al antiguo virreinato. En este mismo año, el 31 de agosto, contrae matrimonio en Bogotá con la señorita Magdalena de los Dolores Guadalupe Vargas París, de la cual nacieron 11 hijos y una numerosa descendencia. En el año 1823 es elegido senador por Maracaibo y en 1824 ejerce las funciones de presidente del Senado. Empieza entonces a crecer la importancia de Urdaneta
a medida que se ahondan las divisiones entre los jefes de Colombia y el distanciamiento de Santander y Páez con el libertador Bolívar. Se encuentra más aislado Bolívar y es objeto de maniobras que buscan debilitarlo y hacerlo fracasar en la nación colombiana. Surge entonces Rafael Urdaneta como el fiel intérprete del pensamiento bolivariano, el defensor y vocero del libertador en momentos de confusión y conspiraciones. Por estas razones, el libertador lo destina en mayo de 1824 a la Intendencia General del Departamento del Zulia y desde tal sitio y con tal carácter se opone en 1826 al movimiento de la Cociata de Valencia, que era el desconocimiento de parte de Páez, comandante general de los departamentos de Venezuela y Apure, a las leyes de Colombia. En 1827, Bolívar le escribe: yo tomaré en consideración las observaciones que usted me hace sobre los ramos de su departamento. Desde que le conocí a usted le descubrí su capacidad que tenía para manejar grandes negocios. Ahora tengo la satisfacción de ver la prudencia de mi juicio. Posteriormente, en 1828, desde la Secretaría de Guerra, le tocó juzgar a los responsables de la llamada conspiración septembrina que atentaba contra Bolívar, en ese momento presidente de la Gran Colombia. Gobernaba el libertador Bogotá con mano férrea, tratando de mantener la unidad de la República y hacer probar la Constitución vitalicia. Pero la oposición crecía y ahora la lideraba Francisco de Paula Santander, vicepresidente, cuyos adeptos idearon un plan para matar al libertador. La noche del 25 de septiembre de 1828, los conspiradores asaltaron el Palacio de San Carlos, mataron a varios guardias y se dirigieron al dormitorio de Bolívar sin poder lograr su propósito por aviso que Manuel Sáenz logró dar a nuestro libertador. Ante tal acto de vileza, Rafael Urdaneta fue fiel a lo que dictaminaban las leyes. Juez del caso, en uno de los parágrafos de la sentencia determina que Santander, como ciudadano de Colombia y mucho más como general de la República, no solo no ha cumplido con sus primeros deberes en impedir la conjura y asesinato del jefe supremo de la nación, Simón Bolívar, sino que ha cometido un crimen de alta traición por no haber denunciado lo que se tramaba. Por tal motivo lo condenó a la pena de muerte, previa degradación y decomiso de todos sus bienes a favor del Estado. 2 días después, el 10 de noviembre de 1828, el libertador conmutó la pena y envió al exilio a Santander. Sin duda, este episodio marca un antes y después en la relación de Urdaneta y Santander. Este último conocía perfectamente la rectitud moral de Urdaneta y lo dijo en diferentes cartas. Posiblemente Urdaneta tenía una buena idea también de él hasta ese desgraciado momento de la historia en que se mostró enemigo del libertador Bolívar. Actitud que en manera alguna que él pudo aceptar, pues a lo largo de la vida de Urdaneta el honor siempre fue su guía. Como él mismo lo dijo, sin lealtad para el libertador no concebía el honor. Como hemos venido observando, Bolívar tiene un verdadero y gran aliado en sus inicios. Coloca a Urdaneta entre los primeros militantes de nuestra independencia en calidad de verdadero técnico en el arte difícil de la guerra, como lo consideró siempre el padre de la patria, según se desprende de la correspondencia de 1 de enero de 1829, donde lo considera, cito, el eje de sus operaciones en el ramo de la guerra. Es preciso resaltar que Urdaneta el Brillante fue secretario de Guerra y Marina de la Gran Colombia desde febrero de 1822 hasta 1829. En enero de 1830 el general Urdaneta asistió como diputado al Congreso Admirable. Su objetivo fue buscar los múltiples problemas de Colombia y en especial buscar de nuevo las líneas de integración gran colombiana ante los hechos separatistas de Venezuela y Ecuador. Este Congreso aprobó la Constitución de 1830 y no tuvo gran vigencia, sin exageración federalista, pero su carácter conciliador, moderado, sirvió de modelo constitucional para las posteriores constituciones. Sin embargo, esa vigencia fue corta, pues en 1830 se desintegró en forma definitiva la Gran Colombia. Este Congreso se llamó admirable por los personajes que en él participaron.
Posteriormente, ya entre los problemas de la Gran Colombia, separación de Venezuela y Ecuador, debilidad de los gobiernos de Joaquín Mosquera y Domingo Caicedo en 1830, ante la renuncia del Libertador y su salida de Santa Marta, y en especial ante el peligro del batallón El Callao formado por oficiales y soldados venezolanos, amigos del Libertador, opositores de Mosquera, el general Urdaneta toma el liderazgo y el mando del gobierno el 5 de septiembre de 1830. Se hace referir que Urdaneta era considerado el único hombre capaz de oponerse eficazmente a la anarquía que asomaba por los 4 puntos cardinales del país. En su posesión tomó el título de jefe provisorio del gobierno de Colombia. Asimismo, la llamada dictadura de Urdaneta duró entre el 5 de septiembre de 1830 y hasta abril de 1831. Este calificativo de dictadura es completamente injusto, pues durante ese periodo no hubo dictadura, muchísimo menos en el sentido que a la palabra suele dársele hoy en día. Es absurdo pensar en Urdaneta como dictador, pues se había comprobado que Mosquera como vicepresidente y Caicedo habían renunciado a sus cargos y casi de rodillas, según sus propias palabras, le suplicaron a Urdaneta que aceptara el Ministerio de Guerra. Entonces le ofrecieron para que salvara sus vidas y salvara la República. Contrasta radicalmente lo antes expuesto con la idea del valor extraordinario de Urdaneta, que tuvo el Libertador siempre su fidelidad, hasta el fin de su vida, pues en una de sus últimas cartas para Urdaneta, y cuando éste ejercía el poder en Colombia, 18 de septiembre de 1830, el Libertador le decía: ahora me toca a mí rogar a usted no nos abandone a la merced de la anarquía tan horrorosa. A usted no se le puede culpar de ambición, en vista de que usted es más empeñado en que yo vaya y nunca ha rivalizado con el gobierno. Diversos historiadores coinciden en que este es uno de los mayores elogios del Libertador para Urdaneta. Por otro lado, y más allá de la concepción que tenía no solo Bolívar, sino otros compañeros de armas sobre la personalidad de Urdaneta, él mismo nos deja claras y precisas referencias en varias de sus cartas a lo largo de su prolífica vida. En una de estas, en el Rosario de Cúcuta, al general Santander, el 2 de octubre de 1820, realiza una exteriorización de su ser al afirmar, cito a Urdaneta: mi carácter es sosegado y enemigo de la intriga. Esas cualidades que he ejercido siempre y que en mi concepto no son malas, me han ocasionado en épocas anteriores 1000 disgustos. Y así la experiencia me ha enseñado que no debo servir sino lo más inmediato posible al gobierno. En este mismo orden de ideas, Charles Cochrane, un distinguido extranjero que conociera a Urdaneta en 1823 al 24, llegó a decir: disfruta de mucha simpatía en el público, tiene bastantes probabilidades de ser algún día elegido presidente. Al ver las más diversas manifestaciones de aprecio, lo trataron personalmente a Urdaneta, se puede apreciar su rectitud moral, su carácter prudente, sosegado, conciliador, pacífico y diplomático, pero a la vez firme, severo, enérgico, a la hora del sacrificio y a la hora de afrontar tareas que se le encomendasen. Quizás la carta que con mayor precisión describe lo expuesto es la que escribiera Urdaneta el 17 de abril de 1831 al vicepresidente de la Nueva Granada, general Domingo Caicedo, cuando le expresó: personalmente estoy dispuesto a sacrificarlo todo por la paz, pero en último resultado, si allí se me fuerza a hacer la guerra, tendremos la guerra, porque tengo en mis manos elementos suficientes y resolución bastante para no sucumbir ante la ignominia. Honores al Libertador. Tras la muerte del Libertador Simón Bolívar, Urdaneta fue perseguido. Estuvo presente en los actos que se hicieron durante la repatriación de los restos del padre de la patria y se le reconoce como uno de los impulsores de la creación de la Sociedad Bolivariana en 1842, donde fue designado como su primer presidente. Urdaneta expuso que varios amigos de las glorias del Libertador y de Bolívar proyectaron el establecimiento de una sociedad con aquel hermoso título,
para que tuviese como fin exclusivo y por objeto contribuir a la perpetuidad del renombre y fama del Libertador. Nuevamente se puede apreciar la verdadera causa de la actitud de Urdaneta a lo largo de su vida y en beneficio y obra al Libertador. A la muerte del Libertador entrega el mando el 28 de abril de 1831 y tiene que marchar al destierro sin poder dirigirse a Venezuela, pues también estaba proscrito en razón de su definido bolivarianismo. En 1832 regresa a su patria para dedicarse a labores agrícolas en una finca que poseía en la provincia de Coro. Pero en 1834 es nombrado jefe de operaciones contra los facciosos de Coro y en 1835, al estallar la revolución de las reformas, el presidente José María Vargas lo designa jefe del Ejército Constitucional para que combata la revuelta. En 1837 actúa en el Congreso como senador de las provincias de Coro. En el 38 ejerce la Secretaría de Guerra y Marina hasta el 39. Desempeña la gobernación de Guayana en 1842 y siempre del mismo año es nombrado comandante general de las tropas encargadas de hacer los honores fúnebres de los restos del Libertador con motivo de su repatriación desde la ciudad de Santa Marta. El ocaso del Brillante. Urdaneta vistió por última vez su uniforme de general en jefe en Caracas el 23 de diciembre de 1842, cuando el gobierno de Venezuela lo nombró comandante de las tropas para mandar a la ceremonia militar que rindió honores fúnebres definitivos al Libertador. Su última actuación como político la realizó en 1845, cuando fue nombrado ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de Venezuela ante el gobierno de España para entregar las ratificaciones del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado en Madrid el 30 de marzo de 1845 y aprobado por las cámaras del Congreso de Venezuela. El nombre del general Urdaneta se empieza a mencionar entonces como el próximo presidente de la República, sucesor de Soulet. Estaba de paso en París, vía España, cuando se enferma y muere el 23 de agosto de 1845. La integridad moral del glorioso zuliano fue tal que a escasos días antes de morir le indicó a sus hijos mayores, quienes lo acompañaban, Rafael y Luciano, que devolvieran al gobierno de Venezuela los sueldos que le fueron adelantados en una labor diplomática que no había podido terminar. En estos días algunas personas le sugirieron realizar un testamento, a lo que respondió: solo tengo y dejo una viuda y 11 hijos en la mayor pobreza. El historiador José Gil Fortura, al comentar el fallecimiento de Urdaneta y la frustrada candidatura a la presidencia de la República, comenta: de haber ocupado Urdaneta la presidencia de la República, Venezuela hubiera tomado otro rumbo. Y en ese mismo orden de ideas, Rufino Blanco Fombona, ante esto escribió: murió como vivió, sirviendo a la patria. Así murió aquel hombre libre que solo fue esclavo del deber. El Libertador vio siempre en el general Urdaneta el prototipo de hombre superior a quien él admiró desde muy joven, quien le está rindiendo el mundo verdadero hoy el homenaje que merece. El Libertador reconoció siempre su cúmulo de virtudes. Rescatar hoy a Urdaneta como venimos rescatando a Bolívar, reivindicar las luchas de los pueblos originarios, así como los valores de nuestro ser nacional, son en este momento una necesidad vital para la pervivencia de la nación y para la consolidación de la segunda independencia. Urdaneta representa en la etapa actual la lucha bolivariana, la lealtad con el líder y la entrega desinteresada a la actitud y el patriotismo a todo riesgo. Muchas gracias. Siguiente punto, ciudadano secretario.